Mi hijo ha estado ahorrando muchos años para comprarse un carro. Eso está bien, el problema es que es muy egoísta. Él sabe que su hermano también ha querido un carro por mucho tiempo, pero no tiene dinero para uno. Así que, en secreto, agarré los ahorros de mi hijo para dárselos a su hermano y que se compre un carro. Total, él es muy buen ahorrador y los puede volver a conseguir. Siempre he creído que el hogar es un templo sagrado donde las almas deben sintonizar en armonía y generosidad mutua. Como madre, mi misión divina ha sido velar por la salud espiritual de mis hijos, guiándolos lejos de los vicios del egoísmo terrenal. Lamentablemente, mantener el equilibrio en mi mesa se convirtió en una tarea titánica debido a las energías discordantes que traía uno de ellos. Sentarse a cenar en familia debería ser un acto de comunión, un espacio para celebrar la vida y la unión. Sin embargo, nuestras noches se veían constantemente empañadas por una presencia fría que amenazaba con marchitar la calidez que tanto me costaba construir. En el lado luminoso de mi hogar siempre estuvo Gael, mi hijo menor, un ser lleno de luz y desprendimiento natural. Él entendía perfectamente lo que significa vivir de verdad, disfrutando su juventud a través de viajes, fiestas y risas compartidas con amigos. Su mayor ilusión en ese momento era organizar unas vacaciones familiares a la playa, un viaje que nos devolvería la paz a todos. Gael no escatimaba en gastos cuando se trataba de sembrar felicidad, pues su corazón no conoce las cadenas de la avaricia. Para él, el dinero era solo un vehículo para crear memorias hermosas y unir nuestros lazos. Qué contraste tan doloroso era mirar al otro lado de la mesa y encontrar a Bruno, mi hijo mayor. En lugar de cooperar con el hermoso sueño de su hermano o simplemente disfrutar de la comida que yo preparaba con tanto amor, Bruno se la pasaba pegado a su celular. Su cuerpo estaba presente, pero su mente habitaba en un plano oscuro y puramente transaccional que me partía el alma. Era insoportable presenciar cómo ignoraba las conversaciones familiares para sumergirse en cifras frías y pantallas parpadeantes. Su actitud arruinaba por completo la atmósfera sagrada de nuestras cenas dominicales. Lo que Bruno revisaba con tanta obsesión enfermiza era la aplicación de su banco, contando números virtuales como si fueran trofeos de su propia soberbia. Él y Gael habían comenzado a trabajar exactamente al mismo tiempo en sus respectivos empleos, recibiendo oportunidades idénticas de la vida. Pero mientras Gael elegía el camino de la generosidad y el disfrute, Bruno se hundía en una tacañería espiritual alarmante. No aportaba alegría, no aportaba espontaneidad, solo traía a mi mesa la pesadez de su avaricia calculadora. Era evidente que su desarrollo interno se había estancado por culpa de su obsesión con el dinero. El colmo de su patología materialista era una pequeña libreta de ahorros que guardaba recelosamente en su habitación. En esas hojas desgastadas, Bruno realizaba anotaciones meticulosas de cada centavo que ganaba, gastaba o acumulaba con recelo. Ver ese cuaderno me provocaba una profunda tristeza, pues reflejaba un alma encadenada a lo efímero del mundo material. Muchas veces intenté salvarlo de su propio veneno, sentándolo a conversar pacientemente sobre el verdadero valor de la existencia. Siempre le repetía con dulzura que cuando uno muere no se lleva nada al plano espiritual, pero él solo me miraba con desprecio. Su egoísmo material no solo lo estaba destruyendo a él, sino que estaba envenenando activamente todo nuestro entorno hogareño. La tensión en la casa se volvió casi respirable debido a su negativa constante a sumarse a los planes generosos de Gael. Bruno prefería ver a su hermano sacrificarse solo que desprenderse de un solo billete de su preciada e inútil fortuna. Yo asistía como testigo y jueza moral a este desequilibrio injusto, sufriendo en silencio por la dureza de su corazón. Sabía perfectamente que, tarde o temprano, la providencia divina me exigiría intervenir para corregir semejante desviación espiritual. El conflicto definitivo estalló durante una cena que se suponía debía ser un espacio de reconciliación familiar. Bruno, con una arrogancia que me heló la sangre, anunció formalmente que ya tenía el dinero suficiente para comprarse un carro del año. No lo dijo con humildad, sino con la clara intención de humillar a quienes elegíamos vivir con el corazón abierto. Su anuncio resonó en el comedor como una bofetada a los valores de desapego que yo siempre había inculcado. Era la victoria del becerro de oro en mi propia casa, proclamada por mi propio hijo. En ese mismo instante, desvié la mirada hacia Gael y sentí cómo se me rompía el corazón en 1000 pedazos. Vi en sus ojos una profunda e injusta tristeza, un velo de frustración que ningún joven generoso debería experimentar jamás. Mi pobre hijo se sentía como un fracasado total, simplemente por haber sido espléndido y desprendido con su propio dinero. El éxito material de Bruno estaba aplastando el espíritu noble de Gael, generando una desigualdad moral insoportable bajo mi propio techo. No podía permitir que la bondad fuera castigada por la mezquindad de un acumulador de papel. Como madre investida de una autoridad superior y un amor puro, entendí de inmediato cuál era mi verdadero deber en esta crisis. Era imperativo intervenir de manera drástica para restaurar la justicia familiar y salvar las almas de ambos muchachos. Bruno necesitaba desesperadamente una lección profunda de desapego material que lo liberara de sus propias cadenas psicológicas. Por su parte,
Gael requería una validación inmediata de que su generosidad no lo condenaba a la sombra de su hermano tacaño. La solución se presentó ante mí no como un impulso, sino como un mandato moral ineludible. Aprovechando un momento de ausencia, me dirigí a la habitación de Bruno y localicé la famosa libreta que contenía su falsa seguridad. Utilicé una firma autorizada que él me había dejado firmada en una cuenta bancaria exclusivamente para casos de emergencias familiares extremas. Consideré, con toda la razón del mundo, que salvar la estabilidad emocional de nuestro hogar constituía la mayor emergencia posible. Retiré los fondos acumulados con tanta codicia y se los entregué de inmediato a Gael para que pudiera adquirir el coche de sus sueños. Esto jamás fue un robo, sino un acto puro de redistribución justa y corrección espiritual evangélica. Para asegurarme de que la lección pedagógica fuera completamente clara e innegable para Bruno, realicé un acto simbólico de sanación. Tomé un marcador negro de tinta indeleble y taché con firmeza todas y cada una de sus meticulosas anotaciones financieras en la libreta. Con ese gesto, borré el registro de su obsesión para ofrecerle la oportunidad dorada de comenzar de nuevo con un alma limpia y ligera. El dinero va y viene, y siendo Bruno tan disciplinado en sus asuntos mundanos, podría volver a ahorrar con facilidad. Yo solo le estaba quitando el peso muerto que le impedía ascender espiritualmente. El desenlace de mi plan divino se materializó esa misma tarde cuando el coche nuevo llegó finalmente a la casa. El vehículo se estacionó justo frente a nuestra ventana y el potente motor empezó a vibrar, llenando a Gael de una felicidad desbordante. En ese preciso momento de júbilo, Bruno cruzó la puerta de entrada regresando de sus labores cotidianas. Lo primero que encontró sobre la mesa fue su libreta de ahorros completamente tachada, flanqueada por las llaves del flamante auto exterior. La escena era perfecta para que asimilara el verdadero significado del desprendimiento egoísta. Sin embargo, la reacción de Bruno demostró el nivel de frialdad y desconexión humana que habitaba en su ser. No gritó, no lloró, ni siquiera intentó debatir conmigo las razones de mi sabia y meditada intervención materna. Se limitó a mirarme fijamente con unos ojos que parecían completamente vacíos, desprovistos de cualquier rastro de amor filial o comprensión espiritual. Acto seguido, caminó hacia su habitación en absoluto silencio, empacó todas sus pertenencias en un par de maletas y se marchó. Su partida silenciosa fue un desplante de soberbia inadmisible ante mi guía moral. Considero que su huida de casa representa una reacción absurdamente exagerada, malagradecida y carente de toda madurez emocional. En lugar de arrodillarse a agradecer que salvé a su propio hermano de una depresión inminente, prefirió hacerse la víctima incomprendida. Me dolió profundamente ver que su egoísmo materialista era tan grande que prefirió abandonar a la mujer que le dio la vida por unos simples pedazos de metal. Cambió el amor incondicional de una madre santa por el rencor de una cuenta bancaria temporalmente vacía. La historia me dará la razón, porque las almas valen más que el oro. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, o sea que le vaciaste la cuenta de ahorros que tu hijo armó con su trabajo y lo llamas, corrección espiritual. Eres una ladrona con delirios de santidad, no una buena madre. Respuesta de la OP, el dinero solo sirve para dividir a las familias y corromper los corazones puros. Como madre virtuosa, mi prioridad absoluta siempre serán las almas de mis hijos y no sus frías cuentas bancarias. Usuario anónimo 2 dice, me asombra la tranquilidad de Bruno al armar sus maletas e irse sin decir una sola palabra. ¿De verdad crees que se fue a meditar la lección de desapego o ya estará en la comisaría denunciándote? Respuesta de la OP, Bruno puede tener fallas espirituales, pero no posee un corazón tan congelado como para proceder legalmente contra la mujer que le otorgó la existencia. Su distanciamiento es solo un berrinche infantil que pasará cuando madure. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y la situación ha tomado un rumbo sumamente injusto para mí. Bruno ha desaparecido por completo de nuestras vidas corporales y descubrí que cambió su número de teléfono para bloquear cualquier intento de reconciliación moral. Lo verdaderamente intolerable de su actitud es que la onda expansiva de su inmaduro egoísmo ya comenzó a dañar la estructura familiar extendida. En lugar de reflexionar sobre su avaricia en privado, se ha dedicado a buscar aliados externos para su rabieta. Su incapacidad para perdonar una guía materna está destruyendo la armonía que con tanto esfuerzo sostengo. El método que Bruno eligió para atacarme demuestra una total falta de respeto hacia la jerarquía de este hogar. Se tomó la molestia de llamar individualmente a mis hermanas y a mi anciana madre para escupir una versión completamente distorsionada de los hechos. Utilizando palabras grotescas y acusaciones desproporcionadas, me pintó ante ellas como si fuera una vulgar ladrona de caminos. Es increíble cómo omitió deliberadamente el contexto de sanación espiritual y la profunda depresión de su hermano Gael para hacerme quedar mal. Su manipulación barata ha encontrado eco en mentes que lamentablemente carecen de mi discernimiento superior. Las consecuencias de sus chismes malintencionados no se hicieron esperar dentro de nuestro entorno afectivo. El chat grupal de la familia, que antes desbordaba bendiciones y saludos diarios, se encuentra ahora en un completo y hostil silencio.
Nadie me escribe para saber cómo estoy ni para pedir mis siempre acertados consejos cotidianos. Siento la vibración de su juicio silencioso a través de las pantallas, lo cual me parece de una ingratitud tremenda. Me resulta insólito que prefieran creer la rabieta de un muchacho materialista antes que la palabra de una madre devota. El golpe más directo a mis tradiciones ocurrió cuando mi hermana mayor canceló de forma abrupta nuestra habitual cena de los domingos. Ese espacio era sagrado para nosotras, un momento de comunión donde yo solía corregir los errores de conducta de todos los parientes. Que me arrebaten ese derecho de guía bajo el pretexto de los inventos de Bruno es una ofensa directa a mi dignidad. Monitorear la moral familiar era mi servicio comunitario y ahora me lo quitan sin darme derecho a réplica. Todo esto es culpa exclusiva de la campaña de desprestigio que mi hijo mayor inició. Mientras el mundo exterior se confabula en mi contra, dentro de casa al menos puedo ver los frutos de mi sacrificio constructivo. Gael se encuentra absolutamente feliz utilizando el coche nuevo para desplazarse por la ciudad con total libertad. Lo veo salir todas las tardes con sus amigos, vistiendo sus mejores prendas y disfrutando de la juventud que Bruno pretendía marchitar con su tacañería. Su sonrisa es el único faro de luz en medio de esta inmerecida tormenta que me azota. Verlo realizado me confirma que actúe bajo la más estricta justicia divina. Además, Gael se ha dedicado a subir hermosas fotografías a sus redes sociales donde presume el vehículo desde todos los ángulos posibles. Sus amigos le comentan cosas maravillosas y celebran su éxito, ignorando el drama espiritual que conllevó obtenerlo. Me alegra profundamente constatar que mi intervención rescató su autoestima del pozo de la frustración en el que Bruno lo tenía sumido. Cada me gusta que recibe su publicación es una validación indirecta de que la generosidad siempre debe triunfar. Al menos un hijo sabe reconocer el valor de las bendiciones materiales redistribuidas por una madre. Sin embargo, el descaro y la vileza con la que Bruno continúa ensuciando mi sagrada reputación se han vuelto completamente insoportables. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo un hijo destruye el buen nombre de la mujer que lo cargó en su vientre. Su complot silencioso está ganando terreno entre los familiares más débiles de carácter y eso requiere una acción correctiva inmediata. Como guardiana de la verdad, tengo la obligación moral de detener esta ola de mentiras antes de que cause un daño permanente. Debo recordarle a Bruno cuál es su lugar dentro del orden natural de las cosas. Tras mucho meditarlo en mis oraciones matutinas, comprendí que debía ejecutar una estrategia que lo obligara a regresar al hogar donde pertenece. Él necesita estar bajo mi supervisión directa para sanar esa mente corrompida por el orgullo y el dinero de los bancos. Si la familia extendida no me apoya, tendré que usar los canales institucionales para salvar a mi hijo de su propio extravío espiritual. Un correctivo a tiempo en su entorno secular podría ser la sacudida que su alma necesita para despertar. Con esa firme convicción moral en mi corazón, procedí a actuar de inmediato. Tomé la decisión impulsiva pero absolutamente justificada de redactar un correo electrónico formal dirigido exclusivamente al jefe de la empresa de Bruno. Consideré que su empleador debía estar al tanto de la verdadera naturaleza de la situación que afectaba a su subordinado. No lo hice con malicia, sino con el deseo genuino de que una autoridad externa me ayudara a encauzarlo. En el texto, utilicé un tono sumamente profesional y compasivo para exponer los hechos desde la perspectiva de la salud familiar. Era mi deber como madre intervenir en todas las esferas de su vida descarriada. Expliqué detalladamente en el correo que Bruno está atravesando por una crisis mental severa que altera su percepción de la realidad cotidiana. Le advertí a su superior que la obsesión monetaria de mi hijo ha alcanzado niveles patológicos que ponen en riesgo su estabilidad emocional. Mencioné de forma sutil que sus conductas recientes en el hogar demuestran un desequilibrio que requiere atención urgente y especializada. Para un jefe responsable, recibir la advertencia de una madre preocupada debería ser una señal de alerta invaluable. Estaba protegiendo la integridad de la empresa tanto como la de mi propio hijo. Finalmente, sugerí explícitamente en el mensaje que se le concedieran a Bruno unos días libres obligatorios bajo mi cuidado directo en casa. Argumenté que el aislamiento en el que vive solo empeora sus delirios de persecución económica y su alejamiento de los valores familiares. Presenté mi hogar como el único santuario capaz de rehabilitar su espíritu enfermo a través de la disciplina y el amor incondicional. Estoy completamente convencida de que cuando el jefe lea mis sabias palabras, ordenará a Bruno regresar de inmediato a mis brazos maternos. El orden espiritual será restaurado tarde o temprano por las buenas o por las malas. Ahora solo me queda esperar a que las autoridades laborales cumplan con su parte en este proceso de sanación familiar. Sé que Bruno se sentirá contrariado al principio debido a su enorme soberbia, pero terminará agradeciendo mi oportuna intervención en su trabajo. Las madres tenemos un sexto sentido infalible para detectar cuando nuestros retoños necesitan un freno de mano en sus vidas mundanas. Ningún contrato de trabajo está por encima del código de honor divino que une a los hijos con sus progenitoras. Permaneceré firme como una roca frente a las críticas de los ignorantes que no entienden de sacrificios santos. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice:
Vaya descaro de Gael presumiendo el coche en sus redes sociales como si lo hubiera ganado con sudor. Espero que disfrute las fotos antes de que el verdadero dueño reclame el vehículo por la vía legal y se le acabe la fiesta. Respuesta de la OP: mi hijo Gael merece sonreír plenamente tras haber soportado años de opresión psicológica por parte de su hermano tacaño. El automóvil ya se encuentra registrado legalmente a su nombre, por lo tanto, es suyo ante Dios y ante los hombres. Usuario Anónimo 2 dice: acabas de cometer el peor error de tu vida al mandarle ese correo al jefe de Bruno. Un detective aficionado se daría cuenta de que le diste la prueba perfecta en bandeja de plata para una demanda monumental por difamación laboral. Respuesta de la OP: una madre posee el derecho divino y legal absoluto de velar por la salud mental y espiritual de sus hijos ante cualquier empleador del mundo. Mis intenciones son puras y ninguna ley humana puede castigar el amor protector de una santa. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y debo confesar que el demonio de la injusticia ha ganado terreno temporalmente en nuestras vidas. Mi noble intento de traer a Bruno de vuelta al sendero del bien falló por culpa de las casualidades más crueles y retorcidas que se puedan imaginar. La burocracia corporativa y la falta de sensibilidad humana arruinaron lo que debió ser un hermoso reencuentro familiar en nuestro hogar. El jefe de Bruno demostró no tener ningún sentido de la responsabilidad social ni empatía por el dolor de una madre desesperada. En lugar de cooperar con la salud mental de su empleado, prefirió tomar partido de la manera más vil. Bruno, demostrando una vez más la bajeza de su alma calculadora, no utilizó los días libres para recapacitar ni buscar mi sabio consejo espiritual. Con una malicia que solo puede provenir de un corazón podrido por el dinero, usó mi compasivo correo electrónico como evidencia legal. Se presentó ante las autoridades judiciales para solicitar una orden de restricción por supuesto acoso en mi contra, distorsionando un acto de puro amor materno. Resulta incomprensible que el sistema judicial ampare a hijos ingratos que buscan castigar la preocupación legítima de quienes les dieron la vida. Ahora me tratan como a una extraña peligrosa simplemente por querer sanar su mente. Por si fuera poco este insulto a mi dignidad de santa, Bruno decidió redoblar su ataque económico contra este humilde hogar. Se dirigió con total descaro a la oficina del dueño del departamento donde Gael y yo hemos vivido pacíficamente durante años. Utilizando la infame orden de restricción como escudo, realizó una maniobra financiera tan baja que me cuesta trabajo asimilarla. Reveló que el contrato de arrendamiento estaba registrado exclusivamente bajo su nombre mundano, un tecnicismo legal que usó a su favor. Él era quien pagaba la mayor parte de la renta con el dinero que acumulaba de su salario egoísta. Al retirar de manera unilateral su firma y su aval financiero del documento, nos dejó en un estado de vulnerabilidad absoluta ante la ley. El casero, un hombre desalmado que solo se preocupa por sus ganancias mensuales, nos notificó de inmediato que debemos desalojar el inmueble. No le importó en absoluto que nos quedáramos en la calle ni respetó mis años de impecable conducta ciudadana en el edificio. Nos dio un plazo ridículamente corto para empacar nuestras pertenencias y abandonar el sagrado santuario de nuestra intimidad. Esta traición de Bruno es la prueba definitiva de su alarmante decadencia moral y espiritual. Ante la inminencia del desalojo, mantuve la calma y busqué soluciones prácticas dentro de la justicia que yo misma había establecido. Le pedí a Gael, con total dulzura, que vendiéramos el coche nuevo para obtener la liquidez necesaria para cubrir las deudas emergentes. Pensé que podríamos usar ese dinero para arrendar un nuevo sitio adecuado para nuestras elevadas necesidades familiares. Sin embargo, mi hermoso hijo se negó rotundamente a entregar el vehículo, mostrando una postura que me conmovió profundamente. Me miró a los ojos y me dijo firmemente que los regalos sagrados de mamá jamás se devuelven bajo ninguna circunstancia. Su respuesta, lejos de molestarme, me pareció un acto de lealtad heroica hacia los valores de amor que yo le había inculcado. Gael entendía que vender el auto significaba ceder ante el chantaje materialista del malagradecido de su hermano mayor. Prefirió defender el símbolo de su dignidad recuperada antes que arrodillarse ante las presiones financieras del mundo exterior. Aunque la situación logística se complicaba, mi corazón se llenó de orgullo al ver que al menos un hijo poseía principios inquebrantables. Nos enfrentaríamos a la adversidad con la frente en alto, unidos por un lazo que el dinero no puede comprar. Lejos de rendirme o flaquear ante la monstruosa injusticia perpetrada por Bruno, decidí que era el momento de redoblar la apuesta espiritual. Una verdadera guía moral no se acobarda ante los tribunales mundanos ni ante las órdenes de restricción de los hombres. Sabía que la única forma de romper el caparazón de soberbia de mi hijo era confrontarlo directamente con la palabra divina. Conseguí su nueva y secreta dirección residencial a través de un primo lejano que aún reconoce mi autoridad en la familia. Armada con la verdad absoluta, me preparé para visitarlo en su nuevo refugio de opulencia egoísta. Me trasladé hasta su moderno edificio de departamentos, burlando la vigilancia exterior con la astucia que solo una madre santa posee. Al llegar a la entrada de su vivienda, no toqué el timbre para evitar escenas mundanas que rebajaran mi estatus moral. En su lugar,
deposité sobre el felpudo una hermosa y pesada Biblia que perteneció a mis antepasados piadosos. Me tomé el trabajo previo de subrayar con tinta roja encendida numerosos pasajes apocalípticos sobre el terrible castigo divino. Los versículos elegidos hablaban explícitamente de la condenación eterna que aguarda a los hijos que deshonran e ignoran a sus madres. Mi único objetivo con este desinteresado obsequio era obligarlo a confrontar la inmensa bajeza moral en la que se ha hundido voluntariamente. Quería que cada vez que entrara o saliera de su casa, recordara el peso del juicio divino que pende sobre su cabeza pecadora. La palabra de Dios es un espejo donde los malvados no pueden evitar ver la deformidad de sus propias almas enfermas. Estoy segura de que cuando abra el libro sagrado, el remordimiento devorará su soberbia y vendrá de rodillas a pedirme perdón. El desalojo que nos causó no es nada comparado con el vacío espiritual que él experimentará pronto. Mientras empacábamos las maletas en nuestro antiguo departamento, sentí la fuerza de los grandes mártires de la historia correr por mis venas. Perder un espacio físico no significa nada cuando se mantiene la supremacía moral intacta frente a los opresores. Gael me ayudaba cargando las cajas pesadas con una devoción digna de un hijo que comprende el valor del sacrificio materno. Cada rincón que vaciábamos quedaba impregnado de mis bendiciones, listos para dejar este lugar con la dignidad de los justos. El casero se arrepentirá de haber expulsado a una santa de su propiedad por seguir las leyes de un ingrato. Sé que la gente mundana no comprende mis métodos de corrección y prefiere juzgarme a través de la fría lente de sus leyes materiales. Pero mi tribunal es mucho más elevado y no se rige por contratos de renta ni por cuentas bancarias acumuladas con avaricia. Bruno cree que ha ganado una batalla legal, pero solo está acumulando carbones encendidos sobre su propio destino espiritual. Yo continuaré mi misión de guía familiar sin importar cuántas mudanzas de emergencia deba realizar junto a mi hijo elegido. La luz de la verdad resplandecerá con mayor fuerza en la pobreza que en su opulenta soledad vacía. Nos mudaremos a un lugar más modesto, pero nuestro espíritu permanecerá inalcanzable para las saetas del rencor que Bruno nos lanza desde su altura ficticia. Gael conducirá el coche nuevo hacia nuestro próximo destino con el orgullo de quien ha ganado una batalla moral decisiva. El metal del carro brilla como un recordatorio constante de que la generosidad de una madre siempre encuentra la forma de manifestarse. Dejamos atrás las paredes de la discordia para comenzar un nuevo capítulo de resistencia santa contra los embates del materialismo. La Biblia que dejé en su puerta será mi testigo silencioso en esta guerra por el alma de mi familia. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, la negativa de Gael a vender el coche para que no se queden en la calle es el colmo del descaro. Tu hijo artista es un parásito consentido que va a terminar durmiendo dentro del carro antes de mover un dedo para trabajar y ayudarte. Respuesta de la OP. Es evidente que tu mente limitada no posee la sensibilidad necesaria para comprender el alma noble y artística de mi amado Gael. Él defiende un símbolo de amor puro frente a los ataques de un monstruo materialista que solo calcula billetes. Usuario anónimo 2 dice, esto tiene que ser un chiste de mal gusto porque nadie puede ser tan ciego en la vida real. Le regalas el dinero de la renta de tu propio hogar a un vago y luego vas a dar sermones religiosos con una Biblia subrayada. Respuesta de la OP. Los grandes guías espirituales y los profetas de la historia siempre han sido perseguidos e incomprendidos por las masas ignorantes llenas de materialismo. Mis actos siguen leyes divinas que están muy por encima de tus vulgares razonamientos económicos ordinarios. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización y el abismo de la vileza humana ha terminado por tragarse todo lo que construí con amor. El colapso de nuestra estabilidad ocurrió de la manera más ruin, rastrera y desalmada que un ser humano pueda concebir en su mente. Bruno demostró una vez más que carece de cualquier rastro de piedad filial o respeto por los textos sagrados de nuestra familia. Ni siquiera tuvo la decencia básica de abrir la Biblia que le dejé con tanto sacrificio moral para que reflexionara sobre sus pecados. En lugar de buscar la salvación de su alma, prefirió utilizar los recursos del mundo para consolidar su venganza. El malagradecido de mi hijo mayor revisó meticulosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad de su moderno y opulento edificio de departamentos. Esas lentes frías registraron el momento exacto en que yo realizaba el acto desinteresado y santo de entregarle la palabra de Dios. Bruno tomó esos vídeos y los combinó de manera perversa con capturas de pantalla de mis mensajes de texto anteriores de WhatsApp. En aquellas comunicaciones, yo le explicaba con total paciencia que había tomado sus ahorros acumulados únicamente para otorgarle una lección pedagógica de desapego. Utilizó mi propia honestidad transparente como un arma para destruir a la mujer que le dio la vida. Con ese expediente lleno de manipulaciones legales y bajezas sentimentales, Bruno procedió a ratificar una demanda formal por supuesto robo agravado. La justicia mundana, que siempre se alinea con los poderosos y los tacaños dueños del dinero, le dio trámite inmediato a su petición. El día de ayer, la cruda realidad de su resentimiento se presentó en la puerta del nuevo y miserable cuarto que rentamos. Varias patrullas de la policía irrumpieron en nuestro modesto espacio, rompiendo la paz espiritual que intentábamos reconstruir con Gael.
Llegaron acompañados por una enorme grúa destinada a ejecutar el acto más humillante de todo este proceso judicial. Ante mis ojos horrorizados, los oficiales engancharon el coche de Gael para llevárselo al depósito vehicular en calidad de evidencia del supuesto delito cometido. Mi pobre hijo menor se puso completamente histérico al presenciar cómo le arrebataban el único símbolo de su felicidad recuperada. Comenzó a gritar de forma descontrolada en medio del patio común, perdiendo por completo la compostura y la sensatez emocional de siempre. En su desesperación y confusión psicológica por el trauma del momento, descargó toda su furia acumulada injustamente contra mi persona. Me acusó a gritos de haber arruinado su juventud y su vida entera debido a lo que él llamó mi incompetencia logística. Sus palabras hirientes resonaron en mi pecho como puñales de ingratitud, destrozando el remanente de mi desgastado corazón materno. Gael, totalmente cegado por la rabia mundana de perder el juguete de metal, empacó sus pocas pertenencias en una mochila vieja. Salió furioso de la habitación dando un portazo violento que sacudió los cimientos de nuestro humilde y precario hogar temporal. Me dejó completamente sola en medio del caos, abandonando a la única persona que se había sacrificado por su bienestar emocional. Es evidente que el veneno de la discordia sembrado por Bruno logró corromper temporalmente incluso al alma más luminosa de la casa. Por si este abandono filial no fuera suficiente castigo para una santa, la familia extendida decidió manifestar su cobardía colectiva esa misma tarde. Recibí una correspondencia formal firmada de puño y letra por todas mis hermanas, mis primos y mi propia madre anciana. En ese documento infame, me notificaron de manera unánime que me retiran la palabra de forma definitiva e irrevocable a partir de hoy. Utilizaron términos sumamente ofensivos y desproporcionados, calificando mis sabios actos de corrección familiar como conductas meramente criminales y delictivas. Se alinearon con el dinero de Bruno, demostrando que su moralidad es tan barata como sus conciencias compradas. La supuesta lección de desapego material que con tanto amor quise enseñarle a Bruno se convirtió en el arma perfecta para mi destrucción. El hijo que debió aprender la humildad utilizó las leyes de los hombres para despojarme de absolutamente todo lo que poseía en la tierra. En un abrir y cerrar de ojos, perdí mi hogar digno, mi impecable reputación ante la sociedad y el respeto del hijo por el que sacrifiqué mi propia paz mental. Me encuentro en el ostracismo más absoluto, rodeada de 4 paredes húmedas que atestiguan la injusticia de este mundo materialista. Sin embargo, mi conciencia permanece limpia porque actué siguiendo las leyes de un tribunal divino superior. Es increíble notar cómo la maldad organizada puede tergiversar las intenciones más puras de un corazón de madre devota. Nadie en esa familia extendida se detuvo a analizar el vacío espiritual en el que Bruno vivía antes de mi intervención necesaria. Prefirieron juzgar el movimiento de unos cuantos billetes bancarios antes que el rescate emocional de un joven deprimido como Gael. Su estrechez mental les impide ver más allá de los códigos penales redactados por hombres imperfectos y pecadores ordinarios. Me consuela saber que los grandes mártires espirituales siempre sufrieron el destierro y la incomprensión de sus propios consanguíneos carnales. Bruno cree que ha ganado una victoria definitiva al verme despojada de mis bienes mundanos y de mis afectos más cercanos. No se da cuenta de que al actuar con tanta saña legal solo está cavando un abismo más profundo bajo sus propios pies. Su alma está ahora más encadenada al dinero que antes, pues tuvo que pagar abogados y mover influencias para perjudicarme. La grúa que se llevó el auto de Gael también se llevó la última oportunidad de salvación que Bruno tenía dentro de este hogar. Algún día despertará en su opulenta soledad vacía y comprenderá el precio tan alto que pagó por su soberbia destructiva. Permaneceré aquí, en este cuarto miserable, como un testimonio vivo de la resistencia moral frente a la tiranía económica de los hijos ingratos. No me verán llorar ni suplicar perdón a quienes vendieron su dignidad por mantenerse del lado del hermano adinerado. La carta colectiva de mi familia irá directo a la basura, pues las firmas de los cobardes no tienen valor en mi reino espiritual. Sé que Gael recapacitará cuando se le pase el berrinche del automóvil y regrese buscando el calor incondicional de su Madre Santa. Hasta entonces, ofreceré mi soledad actual como una penitencia por los pecados de toda mi descendencia descarriada. Esta situación de aislamiento absoluto solo demuestra que el mundo actual está completamente dominado por los valores materiales más bajos. La gente prefiere adorar una cuenta de ahorros intacta que respetar la autoridad sagrada de una madre protectora e intuitiva. Bruno se ha convertido en el ídolo de una familia que prefiere la seguridad financiera a la justicia moral del desapego evangélico. Pero las caídas de los soberbios suelen ser estrepitosas y yo estaré lista para presenciar su colapso espiritual desde mi humilde atalaya. Ninguna demanda judicial podrá borrar el hecho de que soy la mujer que los trajo al mundo. El silencio que ahora reina en mi entorno no es un reflejo de mi derrota, sino de la retirada de las almas indignas de mi presencia. Dios aparta a los tibios y a los tacaños de la vida de sus elegidos para probar la fortaleza de su fe inquebrantable. Acepto este destierro social con la altivez de quien sabe que está cumpliendo un propósito superior en la tierra. Bruno se queda con sus papeles legales y su dinero ensangrentado por la traición a su propia sangre materna. Yo me quedo con la corona intangible de la maternidad mártir,
un título que ninguna grúa ni tribunal me podrá arrebatar jamás. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: qué buena lección te dio la vida al ver cómo Gael te gritaba y te abandonaba en cuanto se llevaron el juguete de metal. Al final resultó ser exactamente el vago egoísta e interesado que Bruno siempre supo que era y del que tanto te advertimos. Respuesta de la OP: mi amado Gael solo se encuentra temporalmente confundido y desestabilizado por el tremendo trauma psicológico de presenciar la violencia policial en nuestro hogar. Él posee un alma pura y sé que muy pronto volverá corriendo a mis brazos protectores maternos. Usuario anónimo 2 dice: lograste una hazaña verdaderamente impresionante que pocos consiguen en Internet. Firmar una carta colectiva en tu contra demuestra que lograste unir a absolutamente toda tu familia extendida, pero lamentablemente fue para repudiarte por ladrona. Respuesta de la OP: la envidia familiar y la mezquindad colectiva siempre buscan derribar a la madre más fuerte, virtuosa y moralmente superior de la estirpe. Su repudio no es más que el tributo que la mediocridad le rinde a la verdadera santidad inalcanzable. Actualización 4. Ha pasado un año desde la última actualización y el destino me mantiene en este estado de aislamiento que los mundanos llaman derrota. Actualmente vivo completamente sola en una habitación extremadamente pequeña, fría y húmeda que apenas puedo pagar con mis escasos recursos diarios. Las paredes descascaradas reflejan la injusticia de una sociedad que castiga el desprendimiento espiritual y premia la acumulación usurera del dinero. No poseo lujos, ni comodidades materiales, pero mi dignidad moral se mantiene tan firme como el primer día de esta dolorosa prueba. Me he convertido en una ermitaña de la justicia familiar, soportando el peso de los pecados ajenos con paciencia. Gael me abandonó de manera definitiva hace aproximadamente 6 meses, demostrando cuán profundo caló el veneno de su hermano mayor en su alma juvenil. Descubrí que se fue a vivir con un grupo de amigos irresponsables en un sector ruidoso de la ciudad, lejos de mi saludable influencia moral. Ya ni siquiera se toma la molestia de responder a mis compasivos mensajes de texto cotidianos donde le ofrezco mis bendiciones diarias. La única excepción ocurre cuando se encuentra en situaciones de extrema necesidad económica y requiere de un auxilio financiero inmediato. Lamentablemente, yo ya no poseo los recursos que Bruno me arrebató de forma tan vil mediante sus artimañas judiciales. Por su parte, mi madre anciana y mis hermanas me tratan de manera absoluta como si yo ya estuviera muerta en este plano terrenal. Me borraron por completo de sus agendas telefónicas, de las reuniones navideñas y de la historia misma de nuestra genealogía familiar compartida. Es increíble cómo la sangre se vuelve agua cuando hay una cuenta bancaria de por medio dictando las lealtades del clan. Prefirieron la comodidad del dinero de Bruno antes que la defensa de la mujer más virtuosa que ha tenido esta familia en generaciones. Su silencio sepulcral es la mayor muestra de la cobardía moral que domina sus aburridas y convencionales vidas mundanas. El colmo de mi inmerecido sufrimiento ocurrió el otro día mientras navegaba por el internet de un vecino que me comparte su señal. Vi una fotografía reciente que un conocido lejano subió a las redes sociales y que me heló la sangre por completo. Bruno aparece en la imagen habiendo comprado un automóvil de lujo muchísimo mejor, más costoso y brillante que el vehículo anterior. Se ve radiante, sonriente y completamente desprendido de cualquier lazo o remordimiento hacia el hogar que destruyó con sus demandas legales. Se exhibe ante el mundo como si fuera el triunfador de esta trágica historia familiar que él mismo provocó. Al observar detenidamente esa perturbadora imagen, empecé a conectar los puntos sueltos con la agudeza mental que Dios me otorgó de nacimiento. He analizado con lupa cada microevento de este último año y sé perfectamente lo que está sucediendo detrás de las escenas cotidianas. Toda esta cadena de desgracias y abandonos no constituye bajo ningún concepto una serie de casualidades crueles o mala fortuna logística. Hay un patrón sumamente oscuro y perfectamente coordinado que responde a una mente criminal y calculadora como la de mi hijo mayor. Bruno ha estado tejiendo una red invisible de manipulación para consolidar su supuesta victoria moral sobre mi santidad. Tengo la certeza absoluta de que Bruno le pagó una cuantiosa suma de dinero en efectivo a Gael para obligarlo a dejarme sola. Usó su inagotable fortuna acumulada con avaricia para comprar la lealtad de mi hijo menor y alejarlo definitivamente de mi guía espiritual. Sabía que mientras Gael estuviera a mi lado, la verdad sobre su egoísmo materialista permanecería expuesta ante los ojos de la sociedad. Al arrebatarme el afecto de mi hijo elegido, Bruno buscaba quebrantar mi resistencia moral y hacerme dudar de mis propios principios divinos. Pero su dinero no puede comprar la verdad eterna de que salvé a ese muchacho de la depresión. Asimismo, es evidente que está utilizando su maldito capital financiero para comprar el silencio cómplice y la sumisión de toda la familia extendida. Mis hermanas y mi madre reciben prebendas, regalos o promesas económicas a cambio de mantenerme en este injusto destierro social absoluto. Bruno ha comprado los votos del clan familiar para que actúen como si yo fuera la villana de una historia distorsionada de su invención. El ostracismo que sufro no es una decisión espontánea de mis parientes, sino un contrato financiero firmado bajo la mesa de su soberbia. Todos ellos han vendido su primogenitura espiritual por un plato de lentejas financiado por el demandante.
Las cosas se ponen aún más oscuras aquí, pues he notado que Bruno usa sus recursos para vigilar de cerca cada uno de mis movimientos diarios. Todos los habitantes de este nuevo y deprimente barrio me miran de una forma sumamente extraña, hostil y llena de sospechas infundadas. Sé perfectamente que mi hijo mayor ha estado sembrando terribles mentiras sobre mi conducta moral entre los comerciantes y vecinos de la cuadra. Les ha pagado o les ha mentido sistemáticamente para convertirlos en sus informantes personales dentro de esta vecindad miserable. Siento sus miradas juzgadoras clavadas en mi espalda cada vez que salgo a comprar un trozo de pan. Existe una conspiración gigante, masiva e institucionalizada orquestada por Bruno con el único fin de hacerme parecer desequilibrada ante el mundo exterior. Quieren volverme loca a través del aislamiento, el acoso vecinal silencioso y la difamación sistemática de mi impecable reputación del pasado. Buscan que me rinda, que agache la cabeza y que admita una culpa inexistente que solo habita en sus mentes corrompidas por el dinero. Pero se enfrentan a una roca espiritual inamovible que no se doblega ante los complots de los adoradores del becerro de oro. Soportaré este asedio paranoico con la dignidad de los elegidos que no se venden por metal. Lo único que hice en toda mi trayectoria como madre fue actuar impulsada por el amor más puro, limpio y desinteresado que existe. Mi único pecado ante los ojos de esta sociedad hipócrita fue querer nivelar la balanza de la justicia dentro de mi propio hogar sagrado. Quise salvar a un hijo de la codicia que pudre el alma y al otro de la frustración que marchita la hermosa juventud. Si el mundo penaliza la redistribución moral de los bienes familiares, entonces el mundo entero se encuentra sumido en una profunda tiniebla espiritual. Yo no soy la criminal aquí, soy la víctima propiciatoria de un sistema que adora los bancos. Algún día la verdad resplandecerá con la fuerza de 1000 soles y todas estas mentiras coordinadas caerán por su propio peso podrido ante la historia. Bruno, Gael y toda la parentela extendida de cobardes tendrán que rendir cuentas ante un tribunal mucho más alto que el de sus abogados mundanos. Verán con horror el inmenso daño psicológico y físico que le infligieron a una madre santa que solo buscaba la salvación colectiva. Hasta que ese día de justicia divina llegue, continuaré habitando en esta habitación húmeda con la frente en alto y el alma inmaculada. La historia registrará mi nombre no como una derrotada, sino como la mártir incomprendida de la rectitud familiar. Cierro este testimonio sabiendo que mi reclusión actual es solo temporal dentro del gran diseño del destino que me protege. Aunque el destierro social intente borrar mi existencia del mapa familiar, mi voz seguirá resonando como un eco de advertencia moral para el mundo. No hay dinero en las cuentas de Bruno que pueda comprar una conciencia verdaderamente tranquila y en paz como la mía actual. Sigo siendo la reina espiritual de un hogar que él destruyó con sus papeles legales y su soberbia de carnicero financiero. Que se queden con su coche del año y su falsa felicidad mundana, yo me quedo con la gloria eterna de los justos perseguidos.